tenemos información importante porque el ministro de Trabajo nos acompaña en nuestros estudios de la revista Al Día justamente para ver este balance importante que ha dejado las movilizaciones que se están registrando en diferentes puntos del país. Héctor Andrés Hinojosa, ministro, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias. Bueno, justamente hoy la COP convocó a un paro de actividades en demanda a la abrogación del nuevo Código de Sistema Penal en distintos puntos del país. Por ejemplo, ¿se apoya esta acción? Bueno, la Central Obrera Boliviana, no como institución, sino a través de su dirigente Guido Misma, hizo una convocatoria a un paro de 24 horas el día de ayer. Dicho paro no ha existido, porque ninguna de sus organizaciones ha acatado la disposición personal de Guido Misma. En ese sentido debemos señalar de que los trabajadores son los que representan a la Central Obrera Boliviana. Las organizaciones nacionales son los que representan a la organización nacional y no debemos confundir la posición personal estrictamente política de parte de Guido Misma, que tiene compromiso con ciertos sectores de la derecha, con la posición de los trabajadores. Por eso el día de ayer no ha existido ningún paro, porque ninguna organización a nivel nacional ha acatado la disposición del señor Guido Misma. Por otro lado, evidentemente hay movilizaciones aisladas que están pidiendo la derogatoria de la abrogación en realidad del Código del Sistema Penal, y debemos señalar que estas son cada vez más aisladas. No son ya posiciones de sectores de trabajadores o de sectores que están involucrados en el tema. Se ha convertido más en una posición de sectores políticos que han asumido, digamos, la consigna para tratar de desarrollar acciones de carácter político. Si nosotros vemos, por ejemplo, solo para poner ejemplo, el Comité Cívico de Potosí ha convocado a un paro de 24 horas que ha paralizado evidentemente algunos mercados de la ciudad, pero que el resto de la actividad productiva, de la actividad pública, todos los otros servicios ha estado de manera normal. Pero esa posición del Comité Cívico no busca ninguna reivindicación a favor de Potosí, ninguna, pero cumple con un compromiso, el que tiene el señor Yalli con Doria Medina. ¿Intereses personales? Intereses políticos. No debemos olvidarnos que Yalli estaba organizando una agrupación política. Engañó inclusive al pueblo de Potosí señalando de que se estaba recogiendo firmas para revocar a las autoridades, y en realidad estaba organizando firmas para que pueda tener una organización política y el poder ser candidato. Entonces nosotros denunciamos que detrás de estas actividades son de carácter político. Por tanto, esas movilizaciones son aisladas. Evidentemente hay sectores como del transporte de Cochabamba. Así es. El transporte de Cochabamba, que tiene como dirigente un conocido militante de la época de Manfred Reyes Villa. Mientras todos los transportistas a nivel nacional han decidido aceptar la discusión del artículo 137 con la Asamblea, él ha decidido llegar a la acción política. Nosotros hemos cumplido, hemos derogado el artículo 137 y además se ha definido con la Asamblea de que se va a discutir una nueva redacción. Entonces, en síntesis, podemos señalar que gran parte de estas movilizaciones quieren aprovechar el momento del Dakar para dar una imagen mala del país, para mostrar supuestamente una situación de crisis política que evidentemente no existe. Ministro, hablando específicamente sobre el sector médico, ¿cuánto ha perjudicado estas movilizaciones de más de 40 días? Bueno, son datos bastante alarmantes. Se habla de cerca de 100.000 intervenciones quirúrgicas que han sido postergadas. Cada día más de 8.000 citas médicas que han sido suspendidas. Y yo diría 3 millones de asegurados a las cajas y 4 millones que hacen uso de los hospitales públicos. Y me refiero a 4 millones y sus familiares. Entonces, en este momento es un gran perjuicio, pero no solamente un perjuicio de carácter social, porque miles de enfermos sin atención, ¿cuántos podríamos decir, automedicarán?
Y usted sabe que la automedicación por los propios médicos es bastante peligroso. En esta época, ¿cuántos se habrán automedicado? Miles que han tenido que recurrir a las clínicas privadas. Y obviamente un sector muy privilegiado de los médicos han ganado plata porque las operaciones que no se han realizado en el sector público han sido trasladadas al sector privado. Entonces, lo que podemos señalar es que el perjuicio es bastante grande. El Ministerio de Trabajo desde el primer día advirtió de que esta huelga es ilegal. Y una huelga ilegal tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es que no se puede pagar los haberes. Día no trabajado, día no pagado. Y eso es normal, cualquier trabajador lo conoce y lo sabe. Es decir, ministro, ¿habrán descuentos para los médicos que no trabajaron estos 47 días? ¿Usted cree justo que se pague a quienes no trabajan? A quienes han perjudicado a miles de enfermos, a quienes han dejado abandonadas sus funciones y por tanto en situaciones dramáticas a la población. Pero no se trata de que la sanción sea para los médicos, sino que esta sanción está determinada por norma y por ley. Si usted pregunta a un profesor cuando hace paro de labores, ¿le pagan su haber? No, no le pagan. Si pregunta a un trabajador minero cuando hace huelga, si le pagan su haber, no, no le pagan. Todos conocen que cuando una huelga es ilegal, lo que le corresponde es que no hay pago de haberes. Ministro, para finalizar, por favor, queremos saber todos los detalles sobre esta disposición de horario continuo por el paso del Rally Dakar para el sector público. Sí, se ha dispuesto para que la población pueda participar de manera masiva, como siempre lo ha hecho, manifestando su hospitalidad, por una parte a nuestros visitantes y respaldar a nuestros deportistas, el horario continuo en la ciudad de La Paz. Bueno, ya los servidores públicos están trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, siguiendo el ejemplo de nuestro presidente y poder cumplir las 8 horas de trabajo. En el sector privado eso lo dejamos a un convenio de partes, de tal modo que siempre ha sucedido así, puedan participar a través de esta medida. El día sábado también hemos dispuesto una tolerancia en el ingreso a la jornada laboral en la zona sur, tanto para el sector público como para el privado, porque desde muy temprano van a salir los competidores y aproximadamente hasta las 9, 9:30 de la mañana, lo que va a obstaculizar la llegada de los trabajadores a sus fuentes de trabajo. Lo que no trabajen por la mañana lo pueden reponer o por la tarde u otro día, de tal modo que existe la tolerancia respectiva y de ese modo puedan participar todos de esta fiesta deportiva. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos estas aclaraciones y también por hacernos este comunicado tan importante como es el horario continuo para el sector público por el paso del Rally Dakar a nuestro país. Continuamos con más.